Muy buenas noches. Quiero agradecer en primer lugar a todos ustedes por acoger esta invitación, acompañarnos en este momento de celebración, de aniversario y a la vez de presentación de un libro al cual me referiré brevísimamente en unos minutos. Agradecer a Premier por acompañarnos en esta sesión, lo hace a menudo en realidad, así es que ya es, digamos, parte del acuerdo con mucha continuidad, pero también a los señores ministros que nos acompañan, congresistas y, en fin, muchísimos miembros del acuerdo que también están con nosotros. En primer lugar, también agradecer, en segundo lugar diré, a los que han participado en el Acuerdo Nacional desde sus inicios. Estamos celebrando 12 años en la práctica y es ya una trayectoria apreciable. Para algunos un periodo todavía muy corto cuando se habla de largos plazos, para otros es una experiencia excepcionalmente larga para los acuerdos de este estilo. En mi experiencia, cuando presento el acuerdo en alguna reunión internacional o algún político dicen, ¿y eso existe? ¿Puede existir? Quedan efectivamente asombrados de que haya una instancia de este estilo. Luego, claro, exageran en la potencialidad que tiene, pero se sorprenden de que pueda tener una continuidad y que haya un foro como el Acuerdo Nacional que todos ustedes conocen también. Hay varios ex-premieres que están presentes y que agradecemos especialmente que vengan. Quiero agradecer también a los 165 personas que contestaron las preguntas que les hicimos y sobre la cual en un instante voy a entrar en detalles. A la cooperación internacional, empezando por supuesto por el PNUD y doña Rebeca, que ha sido un pilar en estos 12 años, especialmente en los 10 primeros, pero sigue apoyando el Acuerdo Nacional y hay que decir que sin ese apoyo no hubiera sido quizá posible, pero quién sabe, no hubiera sido tan fácil en cualquier caso el poder seguir hasta este momento. Agradecer a la dueña de casa, la señora Natalia Macluf, por habernos prestado este local. Y finalmente a quienes me acompañan en el conversatorio. Vamos a ensayar una fórmula un poquito informal, programada pero informal, ¿no?, de conversatorio efectivamente y quiero agradecer en primer lugar entonces de nuevo al Premier, René Cornejo, Carlos Ferrero, que lo fue durante el gobierno de Alejandro Toledo, y Jorge del Castillo, que lo fue durante el gobierno de Alan García. Debo mencionar que Roberto Dañino, a quien también queríamos tener con nosotros, tenía un problema de salud que lo lleva a tener que descansar un poco, digamos, estrictamente, ¿no?, y que en este momento no nos puede acompañar. Y agradecer a Rafa Roncagliolo y Max por estar con nosotros, siempre lo están, pero siempre es bueno, y para mí especialmente, tenerlos a mi costado, me siento más tranquilo. Digamos, van a corregir todo lo que yo, digamos, necesite de corrección. Veteranía es clase, entonces lo harán en buenos términos y con altura. Quiero decir unas palabras adicionales antes de soltar el conversatorio a los miembros que tenemos ya con nosotros, y me voy a referir más que al acuerdo, al libro. Sobre el acuerdo, el propio conversatorio tratará con mayor interés, mayor detalle que el que yo mismo puedo dar, y quiero de todas maneras tratar sobre algunos aspectos sobre el libro que tienen ya casi todas en sus manos. El título es una combinación de un procedimiento con un objetivo. El procedimiento es el consenso, el logro de los consensos, ¿no?, y el objetivo, por supuesto, el rumbo que pretenciosamente quizá, pero quizá no tanto, pretendemos colaborar a generar en el país. Son acuerdos valiosos,
y ponen a prueba muchas veces la correcta paciencia de algunos miembros del acuerdo y otras veces la correcta impaciencia de los miembros del acuerdo. Es siempre una tensión, como repito a veces. También el acuerdo es bueno si deja insatisfechos a todos, porque la experiencia, y muchos y muchas de ustedes la saben, es que hay que ceder, hay que renunciar a algunos aspectos a cambio de que otros pongan los suyos y a su vez esos otros también, digamos, incurren en el mismo ejercicio. Estamos celebrando 12 años de un espacio amplio, para algunos insuficientemente amplio, y tienen razón, ¿no es cierto? Siempre hay quien falta, ¿no? Y para otros excesivamente amplio, porque querrían un círculo más afín, más, en el cual congeniar más fácilmente, entonces la amplitud les es un poquito tensa, pero así es la experiencia, y eso creo que es justo parte de lo valioso del Acuerdo Nacional. El libro tiene un objetivo de celebración, de aniversario, eso es el principal, pero también, como ya saben ustedes, y algunos los molestamos con preguntas al respecto, es una especie de evaluación del acuerdo durante todo este periodo. Una evaluación medio abierta, porque hicimos preguntas que debían contestar a su criterio. No había un formulario de preguntas cerradas con temas o con conceptos específicos ya, o sea que no es cuantificable lo que tienen ustedes en sus manos, sino que es cualitativo. Pero es una evaluación, es un balance a los 11, 12 años del acuerdo, y la pregunta inicial, como verán en la introducción al libro que hice, es, bien, en términos más coloquiales, ¿para qué ha sido útil el acuerdo en estos tiempos, en esta década? Y esa es una pregunta que nos ronda todo el tiempo. ¿Por qué? O porque las expectativas son muy grandes en algunas personas y no ven que se concreta suficientemente, ¿no? Y en otros porque no tienen ninguna expectativa y entonces tampoco, digamos, se hace ni la pregunta respecto de la incidencia. En el libro van a encontrar no solo valoraciones positivas del acuerdo, que son las largamente dominantes, incluso en todos los casos se encuentran, también van a encontrar críticas y van a encontrar limitaciones al acuerdo. Y eso es muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque también son parte de lo que hace valioso los acuerdos. Y es que no se termina ya con el consenso absoluto y la satisfacción plena de todos los participantes. La manera como hemos establecido que hay incidencia del acuerdo en el país es obviamente una parte de un proceso más técnico que requeriría otras herramientas, pero leerán en el texto expresiones como el acuerdo ha sido el punto de partida para tal cosa, para tal política, para tal ley, para tal institución. En otros han usado el término marco de referencia, en otros casos han dicho el acuerdo ha sido el sustento de tales iniciativas, la fuente de tales otras iniciativas. En general, por lo tanto, es posible encontrar una serie de términos, ¿no?, que aluden al significado del acuerdo para quienes toman decisiones en el país. Decisiones sobre todo políticas, gremiales también, y de gobierno más estrictamente. Entonces, estamos satisfechos con el libro en ese sentido, porque queríamos celebrar y a la vez queríamos resolver este interrogante, ¿no?, sobre el valor práctico del acuerdo, la incidencia concreta del acuerdo en la gestión del país, y encontramos que sí la tiene. Claro, no vamos a exagerar tampoco, no vamos a decir que el acuerdo está ya gobernando el país, no lo está haciendo felizmente y ni queremos que lo haga. Para eso están los órganos respectivos, ¿no?, democráticamente elegidos, para que cumplan sus responsabilidades, y yo creo que con el acuerdo lo que estamos haciendo es apoyar. En general, yo creo que el acuerdo apoya a quien quiere hacer algo en las instancias en donde hay que tomar decisiones. Y ese apoyo se encuentra en políticas de gobierno, en leyes, en planes y estrategias nacionales, en la creación de instituciones, en el impulso al diálogo, en el respaldo de iniciativas estatales, ¿no?, y en planes de gobierno de los partidos también.
Encontrarán en los testimonios que partidos, digamos, bastante discrepantes en la escena política, sin embargo, declaran haber encontrado en el acuerdo una guía, un criterio para, digamos, ordenar sus planteamientos, ¿no? en cierta medida por lo menos. Quiero agradecer finalmente la acogida, ¿no?, que ha tenido el libro a sus colaboradores, la confianza que me brindan en la Secretaría Ejecutiva, que resulta en un honor en realidad para haber completado, un honor y una eficacia relativamente grande para completar el libro. Agradecer al equipo de la Secretaría Ejecutiva, que somos pocos, pero quiero agradecerles a María Luisa y a Paula especialmente, pero también a los demás, Ronnie y compañía, que ustedes conocen o buena parte de ustedes conocen. La intención de esta intervención entonces inicial mía es invitar a una lectura. Nos encantaría que lo miraran en detalle, que lo revisaran, porque es una apuesta al diálogo en el país. No es siempre la apuesta dominante y querríamos que lo fuera. Me parece también que es una apuesta al respeto mutuo en el país, a escucharnos con la paciencia con la que se escucha en el acuerdo, digamos, y con la atención que se presta a esas opiniones y los cambios de opinión que uno observa en las sesiones del acuerdo cuando se ha estado escuchando argumentos interesantes y creativos, y entonces a mí me impresiona mucho cómo personas que esgrimen argumentos muy tajantes y muy estrictos en el debate público, digamos, en el seno de los grupos de trabajo o en el seno del acuerdo, se reconocen valores y se aceptan consideraciones que quizá en un escenario con micrófono delante no sería tan fácil de lograr. Sin duda falta mucho, ¿no? Falta mucho por hacer en el país, es natural que así sea. Entonces las insatisfacciones siguen vigentes y tienen que seguirlo siendo, porque no podemos dejar de aspirar a que cambien más cosas de las que hasta ahora han cambiado. Gracias entonces por estar acá acompañándonos en este momento, y dejo en manos del panel, que no es el nombre correcto, sino de los miembros del conversatorio, para iniciar esa conversación entre nosotros mismos respecto de la valoración del acuerdo, episodios o circunstancias en las cuales consideran que fue particularmente interesante o importante o difícil, quién sabe, pero queríamos darles la oportunidad de que personas con experiencia en el acuerdo, los más nuevos somos René y yo, en fin, lo comentaran, lo presentaran de acuerdo muy espontáneamente a sus vivencias en esta experiencia, como digo, curiosa y rara incluso internacionalmente, como lo venía diciendo antes. Muchas gracias. Bien. Carlos Ferrero se lanza de liebre. Yo quiero recordar en qué momento se produce el nacimiento del acuerdo, porque no es una circunstancia cualquiera. Fue una situación particular que favoreció el hecho de que pudiese llevarse adelante la primera sesión del acuerdo. La circunstancia particular era que se había producido un conjunto bastante uniforme de rechazo al proceso político anterior. Casi todas las fuerzas partidarias y buena parte de la sociedad civil respaldaban una etapa diferente, una etapa que debería comenzar en 2001, con la elección que ahí se produjo. Entonces, esa situación de expectativa favorable, de intención de buscar consensos y acuerdos, de salir juntos adelante, favoreció el momento. O sea, no era cualquier momento, sino un momento particular en el que se había producido un desenlace que nos llevaba a un cambio del sistema para buscar una democracia más inclusiva. Y eso creo que fue fundamental para el nacimiento del Acuerdo Nacional.
Se verá después en esta conversación en qué otros aspectos eso se concreta. Pero es muy importante que el momento histórico en que se produce el nacimiento del Acuerdo Nacional es precisamente después que las fuerzas políticas se habían puesto de acuerdo en saltar hacia adelante en búsqueda de un sistema democrático más eficiente y más de acuerdo con las realidades que el país quería. Bueno, creo que eso es un punto absolutamente capital, pero creo que hay otras cosas que configuran también un marco. El cambio de milenio tenía una significación. Los objetivos del milenio de Naciones Unidas. Y había un clima, estoy totalmente de acuerdo con Carlos, que en lo nacional es exactamente lo que plantea, pero había un clima en América Latina en el cual la idea de políticas de Estado que trascendieran gobiernos, frases que ahora son poco menos que de dominio común, se comenzaban a oír con cierta novedad, y me refiero, por ejemplo, a frases como gobernabilidad democrática. La propia idea de políticas de Estado, que algunas personas confundían con políticas de gobierno, fueron tomando una presencia importante. Entonces sí creo que un momento en el cual la idea de trabajar en conjunto, la posibilidad de entender consensos como forma fundamental de hacer política, y nadie, y creo que menos las personas con la trayectoria política que tienen los primeros ministros, puede creer que la política es solo consenso. La política es también disenso y conflicto. Pero hay la posibilidad de crear un espacio para el acuerdo. Y el consenso es algo complicado y es una práctica que, si bien tiene algo de negociación, trasciende a la negociación. Pero yo pondría otro punto, además del que ha planteado Carlos. Nos tomó un tiempo darnos cuenta de que esa novedad se podía resumir en una frase que nos tomó mucho tiempo en poderla formular, que ha sido un trabajo conjunto, que el gobierno es parte del acuerdo, pero el acuerdo no es parte del gobierno. Es esta tensión delicada, este equilibrio difícil que creo que da la fuerza y también las debilidades del acuerdo nacional. Carlos Herrero ha señalado que la idea de la condición vinculante del acuerdo es más una utopía que una verdadera realidad, pero esta idea de que el acuerdo, que en el acuerdo del gobierno participa de igual a igual con la sociedad civil, con los partidos políticos, creo que es un aspecto, y es el aspecto probablemente, Javier, que cuando uno va al extranjero y habla del acuerdo, dicen, pero ¿cómo puede ser posible que el gobierno está poco menos que en paridad de situación dentro del... Max, ¿te puedo interrumpir? Sí, por favor. Para precisar que mi discrepancia con el concepto de que el Acuerdo Nacional, sus resoluciones son vinculantes, no lo he dicho en esta sala, está en el texto, porque yo creo que es algo que hay que eliminar, sostener que el Acuerdo Nacional lo que resuelve es vinculante, trae problemas, porque muchas veces no es vinculante, no pretende ser vinculante, pero lo dejo ahí. Sí, yo creo que vale la pena señalarlo y creo que es importante. Yo he tomado un poco más de tiempo del que pensaba, pero quiero dejar esa frase: el acuerdo, el gobierno es parte del acuerdo, pero el acuerdo no es parte del gobierno. A ver, permítame dar una mirada de otra óptica, ¿no? Sí.
tomáramos una fotografía del Perú cuando empezó el acuerdo y el Perú de hoy día. Entonces tenemos sin duda saltos sumamente importantes que a veces no lo valoramos por estar en el día a día, ¿no? Pero sin duda que hemos dado un salto cualitativo sumamente importante como país. Y creo que el factor común tendría que llamarse la continuidad de políticas, que es en el fondo lo que la aspiración central del Acuerdo Nacional, que haya un común denominador, ciertos parámetros de políticas, y de una u otra manera, con los distintos matices, las intensidades o velocidades diferenciales que pueda tener un gobierno respecto a otro, pero creo que las líneas centrales se han seguido. Esto nos ha permitido, por ejemplo, el PBI más que duplicado en estos 12 años, ¿sí? Más que duplicado. Y no parecía en ese tiempo, al principio, aumentaba menos, pero después damos saltos importantes y sigue creciendo. El ingreso per cápita ha aumentado considerablemente, si nos referimos solamente a los términos económicos, pero también hay otros aspectos sociales sumamente importantes, ¿no? Cuando empezó el acuerdo, pues la pobreza podía estar, aunque todavía no había mediciones muy precisas, pero estoy seguro que estaba por encima del 60%. Podía ser reducido a la tercera parte, eso. Es una cosa muy importante. Y lo mismo podríamos decir de la desnutrición infantil y otros indicadores sociales que no es que se deban al acuerdo en sí, sino que el acuerdo coadyuvó a tener políticas comunes, orientadas, vamos a decir así, en cierta forma concordadas, hasta involuntariamente, si se quiere en algunos casos, pero que se mantiene una línea de crecimiento que ha sido continua. Cuando ha habido retrocesos ha sido por factores externos, no necesariamente por factores internos. Entonces, creo que este es un tema muy importante. Ahora, otros aspectos ya más allá de los números, que pueden ser sumamente fríos, sino, si miramos cuánta gente hoy tiene más agua potable o tiene agua potable que no tenía hace 12 años, o electricidad, o las comunicaciones que hoy día están mejor en el país, cómo están en nuestros puertos o nuestro aeropuerto en comparación de cómo era hace más de una década. Cómo hemos logrado, por ejemplo, llegar yo lo recuerdo claramente, al principio de nuestro gobierno, a finales del gobierno del presidente Toledo, no era muy fácil para nada que el Perú pudiera obtener una concesión, obtener alguno de los instrumentos modernos de financiamiento internacional, y todo esto se ha mejorado. Hoy día cada día se va perfeccionando más los mecanismos de obras por impuestos, de concesiones, de relaciones públicas privadas. Son instrumentos modernos que adicionan al presupuesto nacional para hacer obras e incorporan otros sectores de la economía. Entonces, y esto es porque yo diría que funciona, y el acuerdo sí sirve para eso, para generar un marco de confianza, que es el cimiento fundamental en lo cual se construyen el proceso de desarrollo económico y desarrollo social del país. Y creo que eso el acuerdo ha cumplido y viene cumpliendo una función de enorme trascendencia. Y esto lo digo subrayando una cuestión especial. No es un tema de un gobierno o de otro gobierno, ni nos vamos a poner a discutir si el gobierno de Carlos es el mío o el de René Cornejo es el mejor, porque no sería acuerdo sino desacuerdo nacional. Sino, por el contrario, lo que tenemos que hacer es trascender que todos los gobiernos enmarcados en ciertos rieles que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto, estamos llevando dentro de la democracia, afirmando los valores de la democracia, de las libertades y los derechos humanos, y por supuesto la seguridad jurídica del país, pero un proceso de mejor desarrollo, es decir, bienestar para el pueblo peruano. Muy bien.
Bueno, yo tengo poco que agregar. Yo creo que, como se ha dicho acá en las distintas intervenciones, el concepto mismo de la democracia supone una combinación de consenso y disenso, una combinación de acuerdo y desacuerdo. La democracia es pugna por el poder y, por lo tanto, una democracia en la que no hubiera conflictos no sería una democracia pertinente ni tendría sentido. Pero el tema está en que la democracia no es solamente disenso, controversia y desacuerdo, sino que es también capacidad de crear consensos y acuerdos. Y yo creo que un país como el nuestro ha sido musculoso en la primera dimensión, la del desacuerdo, pero anémico en la segunda dimensión, en la de crear acuerdos, históricamente hablando. No es que no haya habido en la historia otros momentos de búsqueda de concordancias, 1895 por poner un ejemplo. Pero este proceso en esta coyuntura, que era una coyuntura tan difícil para el país, me parece que ha creado, estoy muy de acuerdo con Jorge, condiciones para tener verdaderas políticas de Estado, es decir, políticas que continúen a través de los gobiernos. Y por lo tanto, pienso que el primer elemento del acuerdo es el aspecto tónico para la parte de consenso que supone la democracia. Creo que ha sido muy estimulante, aunque eso no significa que no sigamos teniendo, por supuesto, desacuerdos a veces irrelevantes, a veces intrascendentes y a veces más frecuentes de lo deseable. El otro aspecto que yo quiero subrayar es que también hay en el acuerdo una mecánica de la técnica de realización del acuerdo que yo creo que no hay que dejar de lado y que tiene elementos como los siguientes. Primero, que las sesiones fueran reservadas y no públicas, no porque uno esté a favor de la transparencia, sino porque se trataba de evitar que nosotros mismos habláramos para el micro y para la cámara antes de para los otros participantes en el acuerdo. Segundo, que no se tomaran actas detalladas de las intervenciones, a fin de evitar que cada uno hable para la historia y que habláramos para lo que era el diálogo entre los demás. Tercero, que solo se registraban los acuerdos, no se registraban los desacuerdos, para evitar la suerte de enumeraciones de constancias en las que cada uno quiere dejar salvada su posición en vez de contribuir a lo que es lo colectivo, lo común, lo consensual, por difícil que sea construirlo. Yo creo que este tipo bueno, no sé si lo dije, solo se tomaba constancia de los acuerdos, no de los desacuerdos. Es decir, hay un tipo de reglas prácticas que permitían que este espacio naciente pudiera prolongarse. Mi recuerdo de las sesiones del acuerdo, sobre todo de las primeras, porque me acabo de dar cuenta que yo soy el más viejo en funciones de los que estamos sentados en la mesa, es que dentro del acuerdo el tratamiento generalmente era de tú, no solía ser de usted. Entonces, personajes con posiciones políticas muy antagónicas, fuera de la formalidad del señor presidente o, como ha dicho el señor fulano, se trataban de Jorge o Carlos o Max, porque el clima era un clima que favorecía el diálogo. Yo creo que esto también es una cuestión de menor importancia técnica, pero que fue importante sobre todo en la etapa inicial, porque en la etapa inicial había que empezar a construir esta cultura y esta mecánica del diálogo. Después las cosas se fueron facilitando y queda esto que somos hoy en día y que celebramos, ¿no? Rafa, permíteme hacerte un comentario sobre lo que está diciendo. Y eso me hace acordar, entonces tú eres el que, no digo que maquiavélicamente, sino en todo caso inteligentemente, sentadas a la CONFIEP con la CGTP juntos, ¿no? Y a los evangélicos con la Conferencia Episcopal Católica y cosas así por el estilo, para que vayan
armonizando un poco y aliviando un poco el problema, ¿no? Así que desmiénteme si puedes. Creo que era orden alfabético, pero... No. Y es muy bueno tu recuerdo, porque era la sociedad civil a la derecha, los partidos a la izquierda, esa era la base. Pero yo recuerdo casos en que sobre temas conflictivos terminaban la CGTP con la CONFIEP redactando juntos el texto final, encargándose de redactar el texto del consenso final, justamente lo que se supone que son, casi por definición, partes que defienden intereses distintos y con frecuencia y legítimamente contradictorios, ¿no? Entonces, creo que eso era un poco lo que pasaba, ¿no? Y efectivamente la Iglesia Católica se sentaba al lado, la Conferencia Episcopal se sentaba al lado del Concilio Evangélico, y el APRA, la Oración Popular, si mal no recuerdo. Ese es por orden alfabético. Pero, en fin, termino diciendo una cosa. Yo sí creo que los gobiernos, los presidentes, han podido y han debido utilizar mucho más el acuerdo nacional, en general. Ha habido muchas más circunstancias en que el acuerdo era un espacio natural para producir el diálogo y que no se utilizaron. Pero esto no me preocupa demasiado, porque estamos hablando del proceso de construcción de una cultura del consenso y del diálogo que no termina hoy y que no termina con la existencia del acuerdo. En todo caso, los presidentes pasan y el acuerdo queda. Quiero tomar una frase de Rafael, si puedo, porque Roncayolo ha dicho que los presidentes podrían haber, no sé exactamente la frase, pero se podía esperar de ellos una actitud, esa es la frase mía, más activa en apoyo al acuerdo nacional. Y eso es un tema central, porque mi impresión es que los presidentes en general, no hago ninguna individualización, no ven al acuerdo de la misma forma que lo ven los que forman parte de él mismo. Los presidentes tienden a pensar que el acuerdo les puede quitar un poco de perfil y en consecuencia no están dispuestos a asumir un liderazgo dentro del acuerdo. Eso es bien importante, porque ninguno de los presidentes podría decirse que se ha jugado por el acuerdo. Han dicho que les parece bien, han aportado algunas ideas, han estado presentes cuando los han llamado, pero es parte del problema nacional, que sigue siendo un excesivo personalismo de quienes ocupan la presidencia de la República, dicho de la manera más suave. Yo le he traído a Javier, para que el lugar se quede con él, hace 33 años, Hernán Alba editó un libro que se llamaba Un alto en el camino del Perú. Y en ese texto, hace 33 años, ya hacíamos una crítica al caudillaje. Y eso en el caso, te lo dejo para que lo tengas presente, en el caso del acuerdo nacional, no solamente le quita velocidad, sino que hace que muchas veces los acuerdos a que se lleguen no estén respaldados por una voluntad política. Entonces se quedan un poco ahí, como que ya va a ser, y de repente los escuchan, pero no hay un presidente que diga esto va, y esto sale del acuerdo nacional, y es bueno. Por lo menos, no sé si me equivoco, pero yo no he visto eso en estos años que tiene el acuerdo nacional. Me parece necesario decirlo. Sobre ese tema, con relación a lo que se mencionó en cuanto a hacer esta diferencia entre políticas de Estado y políticas de gobierno, y como Max señalaba, inclusive al inicio se confundía una y otra, creo que hoy tenemos eso medianamente claro. Probablemente tenga que ver con lo que anota Carlos, con el compromiso que se puede tener desde el gobierno a tratar de conciliar lo que debieran ser políticas de Estado y lo que son políticas de gobierno. Y yo dándole vuelta a ello, y a partir de este reconocimiento de historia que muestra probablemente un compromiso distinto al que uno esperaría de un gobernante respecto de un espacio como el Acuerdo Nacional, allí efectivamente hay una tarea que yo creo que debemos abocarnos a ella, es de ligar
las políticas de Estado que se han pergeñado, que se han discutido en el espacio del Acuerdo Nacional con las políticas de gobierno. Y se me ocurre al respecto, si se quiere proponer algo, poner sobre la mesa algo, no sin antes hacer una breve reflexión sobre lo que ha sido mi impresión en las primeras reuniones que hemos tenido en el Acuerdo Nacional. Lo que he visto, y esto puede sonar nacido de mucha ingenuidad, pero lo que he visto es de manera patente, es aquello que se espera de la política y de quienes participan en la política. Y es que aquellas intervenciones, aquellos aportes, nacen de aquello que mueve a que las personas se aboquen a la política, que es el interés en el bien común. Efectivamente, estos detalles que mencionaba Rafael, estos detalles que mencionaba Max, en cuanto a cómo se han manejado estas cosas, temas que ha comentado también Javier en el sentido de que efectivamente los disensos puedan llegar a consensos y que en todo caso donde no se logra se mantenga de lado. Este tema de cómo organizarnos y sentarnos que provoca que todos conversen, todos, a lo que lleva es a que quede únicamente lo que es la esencia del aporte al bien común que tiene cada cual, independientemente de sus posiciones. El hecho de no tener público precisamente hace que todos convoquen alrededor de ello. Y ello precisamente, creo yo, lo que permite lograr estas políticas, que uno las lee con detenimiento y en verdad es un plan a largo plazo, que falta aterrizar. Y a lo que iba es a plantear un espacio para que se puedan ligar políticas de Estado con políticas de gobierno. Y una de ellas puede ser promover desde el Acuerdo Nacional, para que, por ejemplo, hoy que estamos en campañas electorales, es cierto que a nivel de gobiernos regionales y locales, pero hay muchas de las políticas que se están planteando que precisamente se orientan a estos temas, promover que los candidatos puedan sumarse y comprometerse con ellos. Puede ser que se comprometen y que luego no cumplan, eso es parte de las debilidades políticas que todavía tenemos y de algunos temas de reforma que están pendientes. Pero haciendo eso y lo propio, en la experiencia que tenemos a puertas, estamos a poco más de un año de entrar ya en proceso electoral para el próximo gobierno, yo creo que eso cabe, yo creo que eso es algo que debemos promover. Yo creo que estos 12 años de existencia del Acuerdo Nacional, de este espacio tan propio, tan genuino, donde uno puede ver estos consensos de lo que somos sin ningún tipo de sesgos, sin absolutamente ningún sesgo, creo que pueden dar el salto a través de, por ejemplo, eso que acabo de comentar, o de repente otras fórmulas seguramente mucho más inteligentes que estoy seguro pueden nacer del propio Acuerdo Nacional. Mi punto es que tenemos que dar un salto. Jorge mencionaba que en estos 12 años de Acuerdo Nacional hemos tenido un crecimiento cuantitativo y debo agregar cualitativo enorme, sustancial. Estoy absolutamente seguro que hace 12 años no hubiéramos pensado en tener esta calificación de riesgo, por ejemplo, que es la que nos ha otorgado Moody's, que nos pone a la par que México, poco por debajo todavía de Chile, pero es cuestión de tiempo nada más, en términos de lo que es la confianza internacional. Yo creo que estamos llamados, y este incentivo del Bicentenario nos lleva a tener ambiciones más grandes, a ir madurando políticamente. Yo creo que allí el Acuerdo Nacional tiene un rol que jugar, tiene un reto que tomar, y que estoy absolutamente seguro, como ha logrado a lo largo de estos 12 años, de dar una guía política, yo creo que puede dar una guía para ir más adelante, más rápido y de manera mucho más consistente. Bueno, hay una forma que, siguiendo esa línea, todavía no funciona bien, y es que el Acuerdo Nacional debería ser el canal del cual salen las propuestas y las recibe el Congreso. Pero esa relación entre el Acuerdo Nacional y el Congreso no tiene la formalidad suficiente como para convertirse en un canal adecuado. El reglamento del Congreso dice, es obligación hacer la agenda legislativa todos los años y que la apruebe el Pleno del Congreso. Esa agenda legislativa debería ser con la contribución del Acuerdo Nacional. O sea, es fundamental que el vacío entre el Congreso y el Acuerdo Nacional sea llenado de alguna manera, que no parezca como que cada uno vuela por su lado. Y esa forma debería ser a través de la agenda legislativa que el Congreso elabora y que debería ser contribuida por el Acuerdo Nacional. Pero Carlos, me parece que cuando tú eras presidente del Congreso, la agenda del Congreso hacía referencia a los puntos del Acuerdo Nacional. Y yo no lo quería decir, pero así es. Bueno, eso le da más mérito a tus palabras. Pero
eso demostró la importancia que tuvo, aunque luego eso no se ha continuado, por desgracia, ¿no? Pero luego hemos tenido relación con el Congreso nuevamente, se renació esa práctica con los dos últimos presidentes de la mesa directiva del Congreso. Y nos pidieron, y el acuerdo, algunos de ustedes se acordarán, nos pidieron al acuerdo elaborar, creo que nos pidieron 4 prioridades temáticas para la agenda legislativa. No pudimos ponernos de acuerdo en 4, pudimos ponernos de acuerdo en 7. Digamos, entonces le enviamos las 7. ¿Qué mesa directiva? ¿La última? La última y la anterior, con Víctor Isla también. Sí, y entonces esa iniciativa sigue un curso. Claro, no es tan estricto como quizá uno querría, pero al parecer sí, y la declaración de, en este caso, Víctor Isla en el libro es esa, de que hay esa vinculación y que se la utiliza y que eso dice reduce algo así como el caos en la elaboración de la agenda legislativa. Habría que evaluarlo más no se hace una evaluación minuciosamente, ¿no? de cuánto ocurre de hecho y qué eficacia tiene, pero que sí ocurre, creo que ya hay algo de eso en curso. Algo de eso en curso. Ahora, yo creo que estamos tocando un tema de enorme calado, que es la relación del acuerdo con los poderes formales. Y, por ejemplo, si el acuerdo tiene que hacer con las políticas de Estado, es natural que el presidente de la República, jefe de Estado, sea el presidente del acuerdo nacional. Pero el acuerdo tiene que hacer con el aterrizaje de las políticas de Estado en las políticas de gobierno. Y ahí es el rol del primer ministro. Yo voy a contar una anécdota. Cuando vino acá la embajadora de Francia, me invitó a que le contara un poco qué era el acuerdo nacional. Y me preguntó cuál era el rol del premier. Yo le cité los artículos pertinentes de la Constitución. Pero ustedes saben que los franceses suelen ser cartesianos, ¿no es cierto? Entonces me exigió un poco más de precisión. Entonces yo traté de Entonces me dijo, entonces no es un premier. ¿Y por qué lo llaman premier? Bueno, le digo, no es un premier comparado con el premier en Francia, pero es el jefe de gobierno. No, es un coordinador del Consejo de Ministros. No, le digo yo, es algo mucho más que un coordinador del Consejo de Ministros. Cuento esto para decir algo. Yo he visto las dificultades de todos los presidentes del Consejo de Ministros en su relación con el presidente de la República y con los poderes del Estado o con el presidente del Parlamento. Es decir, dificultades que no son dificultades mayores, pero sí veía yo que había momentos en que el acuerdo había tomado decisiones importantes que las tenía que llevar a la presidencia de la República, el presidente del Consejo de Ministros, y no siempre esto era escuchado como debía ser escuchado, y yo veía, entendía sentir la frustración que podían tener los presidentes del Consejo de Ministros en esta situación complicada. El acuerdo también intentó, y está por acá Malú Valdés, que escribió un texto importante sobre la agenda legislativa, que es cierto que cuando Carlos estuvo en la presidencia del Consejo de Ministros, se logró llevar adelante con mucha... Presidencia del Congreso. Presidente del Congreso y presidente también después del Consejo de Ministros. Es decir, probablemente el hecho de haber estado en 2 funciones le permitía hilvanar en su mente lo que de otra manera podía ser algo disjunto, ¿no? Pero creo que ha sido, disculpen que me atreva a decir esto, pero como yo estaba ahí en el edificio, en el local del Consejo de Ministros, sí he visto el compromiso de algunos presidentes del Consejo de Ministros con el acuerdo nacional. ¿Sí? Presidentes del Consejo de Ministros realmente acuerdistas.
y algunos presidentes del Consejo de Ministros también un poco menos acuerdistas que otros, ¿no? También se ha dicho esto. Pero han salido, de verdad, creo que Carlos hizo una estupenda labor, y en el tiempo fueron saliendo una serie de normas que quizás no fueron coordinadas necesariamente de manera directa, pero sí fueron una consecuencia de políticas de Estado. Por ejemplo, la creación del Ministerio del Ambiente. Acá nos visita el ministro del sector. Eso Es una cosa que sale de una política concreta, ¿no? Y la creación del Ministerio de Cultura, ¿no? La creación del CEPLAN, más que tú me tenías un poco culcuncho con el tema de que saliera, y salió, ¿no? Creo que fue lo último que yo firmé de primer ministro, en efecto. Pero ahora tenemos una agenda, ¿no? Y yo quisiera proponerles saber cómo construimos una agenda breve. René, estás con nosotros, y que estás en el Ejecutivo en esta función que más ha querido definir y no terminó de definirla. ¿Cómo la llevamos a la práctica? Tú has hecho una propuesta concreta, los candidatos, ¿no? Me parece bien. Pero tú todavía tienes 2 años por delante. Así es que podemos hacer algunas cosas. Yo diría sustancialmente en el factor educación y salud, que son 2 temas en los cuales, por ejemplo, no se ha cumplido la meta presupuestal para... Y eso es una culpa de todos, ¿no? Pero esa es una meta que hay que acercarse y cumplirla en lo posible, ¿no? Y salud creo que es otro tema, y la seguridad ciudadana, que bueno, eso sí entiendo que se viene... Por eso me parece bien las últimas reuniones que han hecho, que han ido ministros a exponer sus políticas, en fin, a someterse a las críticas y lo que fuere. Pero es importante que se haga eso. Entonces, el acuerdo en esta fase inmediata, pues puede tener perfectamente como tareas, ¿no? Ponernos una agenda corta en la cual se impulse y se pueda plasmar no solamente en normas, sino en acciones concretas, ¿no? Creo que esa sería, y si embarcamos a algunos candidatos en un compromiso, también sería muy bueno. Ya se ha hecho antes, de alguna manera, ¿no? Y por eso es que se han ido cumpliendo algunas cosas, pero creo que cada vez más se puede afirmar para que podamos tener la certeza de que estos lineamientos de política que van de marco de la mano de la estabilidad económica, de la seguridad jurídica del país, y de este cierto consenso político que de alguna forma podemos lograr, pero que es necesario, ustedes lo han dicho bien, engarzarlo mejor con los poderes públicos, ¿no? Creo que eso sustancialmente con el Congreso de la República, que a veces no le gusta tampoco que le manden una planilla de temas por hacer desde el Acuerdo Nacional, ¿no? A ese respecto, cuando hemos hablado de este tema de ligar políticas de Estado con políticas de gobierno, lo aterrizamos en normas legales. Eso está muy bien, efectivamente. Es más, mucho más concretamente, de incorporarlo dentro de las agendas legislativas. Eso sin duda es parte importante de esto. Yo quisiera poner un contexto un poco más amplio. Hay algo que digamos, se sabe, se conoce y se acepta sin mayor discusión. Y que hay ciertas reformas y ciertos emprendimientos que exceden largamente el quinquenio de gobierno. Y eso lo que determina es que en la práctica, con los gobiernos instalados, pues tengan incentivos para privilegiar aquellas intervenciones que tienen resultados más inmediatos, que permiten lograr impactos que pueda la población percibir y de ese modo legitimarse en el gobierno. Y eso lo que hace es desaconsejar, o en todo caso, generar menos incentivos para que estas reformas que toman más tiempo sean dejadas de lado. Eso no sería muy problemático si no fuera porque las verdaderas reformas, las que necesitamos para dar el salto, no fueran de este tipo. Y Jorge ha mencionado 2 de ellas por lo menos, ha mencionado 3. La seguridad ciudadana es un tema que ciertamente forma parte de ese grupo, si se quiere, pero sin embargo está compuesta de muchas medidas que son de más corto plazo. Y me refiero a educación y salud. Allí, y esto lo tuvimos en una presentación que hicimos en una de las reuniones de Acuerdo Nacional, efectivamente como gobierno asumimos el compromiso de tomar una política que es la de dedicarle al presupuesto de educación un incremento anual, de al menos 0.25% del PBI. Y es un compromiso que como gobierno ya hemos establecido. El presidente en su discurso de julio va a
precisar cuál va a ser este incremento para el 2015, que será bastante mayor de 0.25%, y lo propio haremos en el 2016. Y comentábamos con algunas personas que estaban en acuerdo respecto de este tema, en el sentido de, para que esto tenga sentido, y por ejemplo, aspiremos a llegar a este 6%, que es parte de la política, en el tema de educación, 6% de presupuesto, y llegar a eso al 2021, se requeriría que el próximo gobierno también asuma esto. Cierto es que no basta con tener presupuesto, además hay que aplicarlo como corresponde y tal, y eso también requiere otros lineamientos de política. El punto al que voy es que es un tema que va más allá de las normas, es la propia voluntad política. En el caso presupuestal, la voluntad política, y como bien saben quienes estamos aquí y muchos de quienes están en el auditorio, termina resolviéndose al filo de la medianoche en la fecha límite para tener presupuesto, y ahí es donde se fijan los números, y es ahí donde la voluntad política termina diciendo esto entra, esto sale, y donde se debe tener el compromiso, y ahí hay un tema de rendición de cuentas, de poder preservar este tema presupuestal que ya sabemos en tema de Estado es tan fundamental. Y ahí el punto al que voy es que el poder, no diré lograr que estas políticas de Estado sean vinculantes, pero que sí provea de los medios básicos, de aquellos elementos de acuerdo que permitan, no iré a garantizar, pero por lo menos dar una razonable seguridad de que los esfuerzos que se hagan, porque los esfuerzos al inicio son muy grandes y los resultados son muy bajos, que esto se vea en el largo plazo, en el mediano plazo, reflejado en efectivamente reformas que brinden resultados al tener un esfuerzo continuado. Creo que ese es un reto muy importante que honestamente no encuentro un espacio distinto al Acuerdo Nacional, y por otro lado, en buena hora que esté el Acuerdo Nacional, con todos estos mecanismos que acá hemos referido, el que pueda proveer de ese espacio, porque no existe otro espacio. El Congreso va de la mano con el término del Poder Ejecutivo, es más, el Congreso las agendas las definen en función de cada legislatura, y esta mirada de más largo plazo no encuentro, salvo de repente esto que comentaba como una idea de que sean los candidatos los que lleven la posta. ¿Cómo generar estos espacios de institucionalidad o de espacios de discusión, de rendición de cuentas que permitan ligar, como digo, política de Estado, que no solamente leyes, que no solamente presupuestos, sino es el de como sociedad priorizar cabalmente estas reformas que se necesitan? No he mencionado, y con esto termino, un temita que uno puede instalar dentro de educación, que es el tema de innovación. Sin el componente de innovación, las tasas de crecimiento las vamos a recortar en 1 o 2 puntos, y 1 o 2 puntos a largo plazo pues es la diferencia entre desarrollar y no desarrollar. Pero hay sitios donde se puede producir consenso que no son solamente el Acuerdo Nacional. Por ejemplo, y Jorge es testigo singular, en el año 2001 la mesa directiva del Congreso se hizo con todos los partidos. Entonces eso no era una cosa que se hubiera hecho antes, y tampoco se hizo a partir del 2004-2005. El señor era vicepresidente del Congreso, y el señor Díaz Canseco era vicepresidente del Congreso, y el señor Iberico era vicepresidente del Congreso, igual el señor Barrón y el señor Piz, y se mantuvo durante 4 años. Durante este gobierno no se ha hecho eso. Yo creo que es un error, porque la directiva del Congreso debería ser multipartidaria y las votaciones en el Pleno conforme manda la mayoría. Pero esos son los espacios de consenso que podrían perfectamente utilizarse sin que eso dañe a nadie, sino al contrario, favorecer en otros espacios que no son necesariamente el Acuerdo Nacional el nivel de consenso. Yo querría introducir un tema vinculado al futuro del acuerdo. O sea, el acuerdo está celebrando 12 años, hay razones para estar satisfechos, no tengo duda al respecto, y simultáneamente creo que un interrogante que está empezando a dar vueltas, a veces Max lo formula en declaraciones, etcétera, es ¿y hacia adelante qué? ¿Qué hay que cambiar o qué hay que renovar? Y lo quiero relacionar con, por ejemplo, el problema de descentralización. En el acuerdo hemos intentado, antes de que yo me dedicara a la Secretaría, un proceso de acuerdos de tipo regional, con apoyo de la cooperación española. Tenemos al embajador de España con nosotros en este momento. Y fue un intento interesante, ha habido regiones en donde ha habido 3, 4, 5, 6, digamos, intentos en esa dirección, y no cuaja, no hay rotación de autoridades, no hay partidos políticos establecidos con continuidad. La fórmula nacional del acuerdo no parece ser viable o adecuada para los niveles descentralizados. Yo quería plantear eso porque si alguien tiene ideas al respecto,
nos vendrían bien, porque claro, tiene que ganarse más representatividad todavía, a pesar de que el abanico de posturas es amplio, no es siempre de la misma representatividad respecto de las regiones como tal, a pesar de que tenemos al presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, pleno miembro del acuerdo, y también a AMPE, ¿no?, a los municipios, pero no alcanza a constituirse una fórmula que sea viable con continuidad en las propias regiones. Estamos con el acuerdo, con la mesa de concertación, esta vez intentando con esta campaña que se reitere, se repitan los acuerdos de gobernabilidad entre candidatos. ¿Cuál es algo? Es de todas maneras, para mí lo que hay que hacer, porque se hizo en 2002, se hizo en 2006, se hizo en 2010 y ahora 2014. Perfecto, hay que insistir. Yo creo que estas cosas se aprenden insistiendo. Aunque la primera salga muy mal, la segunda mal, la tercera más o menos y la cuarta todavía regular, quizá la quinta o la sexta terminan saliendo bien. Pero si no se repiten y si no se reitera este tipo de ejercicio, tampoco se aprende, creo yo. Pero no siento que nuestra fórmula del acuerdo es una fórmula trasladable. No sé si alguien quiere comentar sobre esto también, pero mirando hacia el futuro, creo que tiene que tener el acuerdo otro tipo de inserción regional en algún momento. Pero una cosa de repente que es una idea que se ensayó en algún momento, porque la descentralización ha creado condiciones, algunas de las cuales es muy difícil transformarlas a la fuerza, por así decirlo. Pero la idea de una mancomunidad regional fue una idea que empezó a tomar cierto cuerpo, y en un momento determinado Amazonas, San Martín, Cajamarca y La Libertad estuvieron a borde de firmar un convenio para una mancomunidad que hubiera permitido un núcleo para transformar los departamentos en regiones, que sería un punto de repente importante, que no afecta para nada esta suerte de nacionalismos departamentales, porque se podría imaginar formas y cosas distintas. Y en cuanto a la continuidad del acuerdo, de repente es pensar en una gradualidad. Conversando con René hace unos pocos días y luego con la ministra de Cultura, estaba esta idea de impulsar las celebraciones del Bicentenario de la República. Jorge del Castillo en algún momento se reunió con varios historiadores en ese sentido, y hay varias universidades que están en eso. Pero creo que un proyecto como estos ahora podría perfectamente acogerse a la política 3 del Acuerdo Nacional, que es la afirmación de la identidad nacional, y de repente garantizar que se continúe, si esto se emprende, en el próximo gobierno. Y esto nos daría además, y esta es una idea de René, de llevarlo hasta el 24, hasta el 2024, que es un poco el gran broche de oro de la independencia de América Latina. Entonces el acuerdo podría de alguna manera irse proyectando un poco más para así poder repensar un poco las potencialidades del acuerdo. Hoy día se han mencionado muchísimas de ellas, ¿no? Yo creo que si nos ponemos ambiciosos, el acuerdo fue un intento de añadir una dimensión participativa a la democracia representativa, sin alterar las normas de nuestra Constitución. Pero sí el hecho que haya participado la sociedad civil al lado de la sociedad política, es decir, gobernantes y gobernados en la misma situación, creo que es muy importante y es novedoso. Por ejemplo, que la CONFIEP y la CGTP hayan estado juntas, no es solamente un asunto de proximidad, sino de creación de confianza. Yo voy a decir algo, no puedo decir los nombres, pero en un momento dado, en una conversación entre un dirigente sindicalista y un dirigente gremial empresarial,
escuché que el sindicalista le decía al dirigente gremial empresarial, oye, me he dado cuenta que tus sueños no son mis sueños, pero también me he dado cuenta que no tienen por qué ser mis pesadillas. Entonces, creo que esto, si se pudiera dar la vuelta, está hablando de una serie de estas cosas que son no utópicas, sino sí probablemente ideales, ¿no? Pero por las cuales se puede apostar. Permítame comentar algo sobre el tema de la descentralización que has tocado tú, Javier. Lo que pasa es que hay un momento crítico ahora en la descentralización por los avatares de los presidentes regionales, pero si damos vuelta a esa página, podemos descubrir o darnos cuenta que con todos los defectos que tiene el proceso, pero ha habido un avance. Hoy día, por ejemplo, hoy día hay varias ciudades del interior del país que tienen una velocidad de crecimiento superior a Lima metropolitana. El crecimiento de inversión, en generación de empleo, etc. Y eso es consecuencia del proceso de descentralización, porque ahora van más recursos a las regiones, que por falta de expertise los manejan algunos mal, otros lo hacen muy correctamente, pero no por eso hay que retroceder el proceso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que hay que corregir el asunto, pero no retroceder el proceso, más bien que afirmarlo y preparar más. Pero se ha hablado del tema del Bicentenario y es muy buena idea. Es un Bicentenario del 21 al 24, ¿no? Pero tiene que ser así. Entonces, de manera tal que podamos preparar desde ahora, no sé si hay algunas cosas que se hayan ya programado, definido, pero algunas políticas nacionales podemos nosotros, por ejemplo, llegar al Bicentenario. La reducción de pobreza, que me parece que es vital, la reducción de la desnutrición infantil, que es sustancial para el proceso de reforma educativa que tenemos que hacer. Si no vencemos esa valla, no podemos aspirar siquiera a un proceso educativo serio, ¿no? Entonces, ahí hay tareas que nos podemos proponer y eso está dentro de las políticas de educación y salud que hemos mencionado. Así que perfectamente podríamos, para sacar algo en limpio de este importante, interesante conversatorio, es, oye, mira, vea, aquí el acuerdo ha logrado un consenso adicional, que ya estaba escrito, pero cosa de subrayarlo, ponerle presupuesto y ponerle voluntad política, ¿no? y consenso. Sí, Carlos. No, cuando tú hablas de la descentralización, tú recordarás que en el año 2001, en la campaña del 2001, o sea, enero, febrero, marzo, todos los partidos políticos querían descentralización. No fue un invento del gobierno. Y cuando llegaron los representantes al Congreso y se inaugura el Congreso, que empezó a mediados del 2001, ese Congreso fue el que empujó el proceso de descentralización, no tanto fue el presidente de la República, sino fue el propio Congreso de todos los partidos. O sea, no es justo decir que esto fue apresurada, que se hizo mal, que hay que retroceder, debe tener defectos, pero es lo que el Perú quería y que le obligó e impulsó a los partidos políticos que tuvieron representación en el Congreso. ¿Sí? ¿Es así o no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso ha pasado. Puede haber habido excesos, pero yo creo que eso es parte de las implicaciones de un proceso. El asunto tiene que seguir, pero reitero la posibilidad de que tomemos un consenso adicional, ¿no? Y nos enfoquemos en esos temas y creo que le podemos entregar quien quiera que llegue al Bicentenario, tanto al periodo que termina como al que empieza el 21 y gobierne del 21 al 24, un país pues donde tengamos efectivamente pobreza, si no es cero, lo más cercano a cero, y la desnutrición en su mínima expresión, para hablar seriamente de procesos educativos y de salud. Esto requiere, ya para decirlo con cierta ironía, que metamos con zapatos todo en el acuerdo nacional a los que son ministros de Economía, ¿no? Que nunca van y cuando van nunca hablan para no comprometerse, ¿no? ¿Ya? Pero eso ya depende de la voluntad política, ¿no? que le pueda poner más allá de los ministros, que no les gusta gastar, eso, todos son cortados por la misma tijera, ¿no? Pero que nos pueda servir como voluntad política de uno u otro gobierno para completar estas metas al Bicentenario o acercarnos lo mejor posible.
Hemos tenido al ministro de Economía en una sesión del acuerdo, por si acaso. Pero no dijo nada. Bueno, a mí me parece muy interesante, es un tema que efectivamente tenemos que abordar de inmediato y efectivamente empezar a pensar en metas concretas al 2021, al 2024, estos temas que son fundamentales y sustanciales. Y solo para remarcar el tema de la descentralización, eso era un tema que se quería, era un tema que se necesitaba y se sigue necesitando. Y efectivamente el día de hoy respecto al tema de descentralización, el abordaje que debemos tener, y es el que se está empujando, es el de fortalecerla, perfeccionarla. Hay un aprendizaje que se tiene que aplicar y se está aplicando. Los recursos están. Creo que cuando se inició la descentralización no se tenía la previsión de la cantidad de recursos que se tiene. Solo un detalle que el día de hoy es la tercera vez que lo voy a comentar porque se me ha quedado grabado en la cabeza. El Consejo de Ministros Centralizado que estuvimos en el Cusco la semana pasada, se me quedó la cifra, de 2004 al 2014 a las universidades nacionales en Cusco, solo en Cusco, se han transferido 650 millones de soles. Pensar solo esa cifra, estoy hablando de un componente, porque en total son 14.000 millones para Cusco en estos 10 años que se han transferido. Muestran que los recursos están, lo que tenemos que hacer es profundizar, mejorar las capacidades institucionales para aplicarlos. Pero volviendo al tema de tomar el guante, por supuesto, creo que eso tenemos que abocarnos a trabajar, no solamente la participación de los ministros de Economía, porque reitero, al final del día, todas esas vocaciones se definen políticamente en el Congreso cuando se aprueba el presupuesto y es un proceso en el cual lo que se tiene que mantener es la vocación y la voluntad política para ir adelante con los compromisos que se asumen. Estamos rematando la conversación, da la sensación. ¿Las otras consideraciones? Hay algo que no quiero dejar de mencionar, para no olvidarme, es que la contribución de los secretarios técnicos es importantísima, porque nosotros hemos tenido la suerte de contar con Rafael y con Max, por ejemplo, y sin ellos el trabajo hubiera sido muchísimo más complicado, porque ellos, con una mentalidad de equilibrio y de prudencia, han aportado un criterio que es indispensable para que el Acuerdo Nacional haya podido subsistir en ventaja y cumpliendo básicamente los acuerdos que se habían formulado. Yo creo que ellos se merecen en esta ocasión el reconocimiento de todos. Yo me sumo a eso. Muy bien, yo creo que vamos cerrando la conversación. Querría terminar agradeciéndoles que hayan compartido con nosotros, como acabamos de comprobar, inquietudes internas del acuerdo, consideraciones que hacemos entre nosotros mismos, pero que hemos tenido en esta oportunidad el privilegio de hacerlo en público y con una audiencia selectísima que nos ha acompañado, digamos, hasta este momento, y que deberíamos rematarlo en una breve y austera recepción que está esperándonos afuera. No habíamos tomado en cuenta posibilidades ya de intervenciones, porque digamos, sería abrir una avalancha seguramente de participaciones, pero preferiría dejarlo todavía en el formato, digamos, en el que habíamos acordado, y agradecerles a todos los que están conmigo acá en la mesa, con el conversatorio, y de nuevo a ustedes por habernos acompañado y participado en esta sesión. Lean el libro, a ver qué les parece, y si tienen sugerencias y planteamientos, encantadísimos de acogerlos. Muchas gracias.